El Señor les bendiga, les saluda el hermano Alfredo y en este momento vamos a orar para empezar nuestra escuela dominical del día domingo. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el manual del discípulo y aunque ahorita no podemos tener las reuniones siguiendo las instrucciones del libro, sin embargo voy a continuar con el estudio de las lecciones para que cuando el Señor lo permite podamos renovar lo que ya empezamos, se les haga más familiar el estudio que estamos dando. Me gustaría hacer una oración antes de empezar. Bendito Padre Celestial, aquí estamos ante ti en esta hora, dándote gracias que nos permites poder ser parte de tu cuerpo aquí en la tierra, de tus hijos, Señor, que te sirven. Extrañamos, Señor, ese momento de unidad en la iglesia, pero sabemos que tú tienes un tiempo para todo. Pedimos ahora que nos des fuerzas, que nos des amor, que nos des fe, Señor, para que en este tiempo de prueba podamos seguir firmes en la roca que es Cristo. Bendigo, Señor, a mis hermanos, que aunque no los veo por fe, yo sé que están escuchando tu palabra. Señor, ayúdame a seguir firme siempre hacia adelante. Te doy gracias pidiendo todas las cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. El libro que estamos estudiando, hermanos, Manual del Discipulado, y les voy a dar la definición de qué es el discipulado. Son frases que me gustaría que memorizáramos, pero el discipulado es una relación cuya intención es caminar con otros discípulos para animarnos, equiparnos y retarnos en amor a crecer hacia la madurez en Cristo. Esto incluye preparar al discípulo a enseñar a otros. Como lo hemos hablado, hermanos, el modelo de Jesús es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, sabemos que Jesús nos encomendó las buenas nuevas, el alcanzar a otros. Pero no podemos mandar a alguien sin antes enseñarlo. Esta clase de discipulado es con el fin, hermanos, de multiplicarnos, que todos conozcamos al Maestro, número uno, y segundo, qué significa ser discípulo de Jesús. Entonces, hoy vamos a entrar en la lección número 2. Y el versículo para memorizar es Lucas 9:23. La palabra del Señor dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Vamos solamente a meditar en este versículo, a memorizar. Jesús hablando antes de su muerte a los discípulos y les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y rápidamente, ¿qué entendemos nosotros por negarnos a nosotros mismos? Primeramente que para ser discípulo, hermanos, seguimos al Maestro. Y el Señor dice que para calificar como un discípulo tenemos que aprender en este caminar siguiendo al Señor en negarnos a nosotros mismos, dando a entender que ahora el interés, lo que importa no se trata de lo que a mí me gusta, a mí me conviene, sino que estamos pensando en la otra persona. Estamos enfocados en las personas que están siguiendo a Jesús, nos estamos negando a nosotros mismos en nuestros intereses propios, en nuestras conveniencias, en nuestros gustos y muchas otras cosas más. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vean ustedes cómo la Biblia es tan específica que nos dice tome su cruz cada día. Para ser discípulo tenemos que estar tomando la cruz cada día. Y yo creo que este ejercicio lo hemos hecho en la iglesia, donde yo pregunto, ¿qué significa tomar la cruz de Jesús? Bueno, solamente todo lo que se nos viene a la mente, la cruz, dolor, sacrificio, entrega, amor, muchas veces odio de la gente hacia Jesús. Y eso involucra para nosotros tomar la cruz de Jesús. Esta idea color rosita donde todo es vida y felicidad, amor y paz, es una mentira. El discípulo
es un trabajo de todos los días, es un sacrificio propio y algunas veces es doloroso, porque la cruz, en primer lugar, pesa. Lo bueno es que dice que toma tu cruz. No tenemos que llevar la cruz del maestro, que yo creo que no la podríamos. No podemos llevar la cruz. Me acuerdo del pastor que decía de la suegra o de la esposa. Es tu propia cruz. Entonces cada uno tome su cruz cada día. Y luego, ¿qué hacemos? Sígame, dice el Señor. Entonces nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra propia cruz, y ahora que ya nos negamos y tenemos nuestra cruz encima, sígame. En Jerusalén existe la senda donde Jesús caminó. Es la senda dolorosa. Más o menos son 2 kilómetros si no me falla la memoria. Pero fue donde Jesús cargó su cruz al monte Gólgota. Y fue un momento difícil para el maestro, porque no había comido, porque lo habían azotado, porque estaba débil, porque mucha gente, etcétera, etcétera. Pero el maestro cargó su cruz sin renegar, sin hacer ningún comentario que hubiera dañado a la raza humana. Algunas veces yo creo que estas cosas no las pensamos, pero imagínense ustedes el Hijo de Dios entregando su vida y siendo sacrificado. ¿Cuántos ejércitos de ángeles estuvieron tal vez pendientes, siendo testigos de todo lo que estaba ocurriendo? Una sola palabra del maestro hubiera bastado para destruir toda la raza humana. Pero él, dice la Biblia, que no abrió su boca. Como un cordero inmolado fue al matadero a ofrecerse por nosotros los pecadores. Eso significa, hermanos, tomar su cruz. Es un sacrificio diario. Sacrificamos el tiempo, algunas veces la familia, algunas veces nuestra propia comodidad y muchas cosas más. O sea, ser discípulo requiere un sacrificio de nuestra parte todos los días. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24 dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Fíjense qué contrariedad. Queremos tener una buena vida y nos olvidamos del Señor en el cielo. Y dice, nosotros vamos a perder la vida. Pero cuando nosotros perdemos la vida por causa de Jesús, realmente estamos ganando la vida eterna. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es que hay una recompensa para aquellos que decidieron entregar su vida y pagar el precio de ser discípulos. Y la recompensa es la vida eterna. Bueno, dice aquí la pregunta, enseñanza principal, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que responde con fe y obediencia al llamamiento misericordioso de Jesucristo. Ser un discípulo es un proceso de por vida de negarse a sí mismo y de dejar que Jesucristo viva en nosotros. Ese es el discípulo, hermanos. Es alguien que responde con fe. Hoy el tema de la lección es ser un discípulo. Y el estudio bíblico está basado en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y aquí está Jesús en la pesca milagrosa. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vean ustedes, hermanos, en los tiempos de Jesús, cómo la gente venía desde tan lejos y de tantas partes y de todas las esferas, porque venían para oír la palabra de Dios. Quiero bendecirles a ustedes, hermanos, que a pesar de que no estamos en la iglesia, están haciendo el precio. ¿Se recuerdan? Pagar un precio, un sacrificio. Están invirtiendo tiempo en escuchar la palabra del Señor. Dice la gente, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Quiero, hermanos, solamente recalcar aquí un punto interesante. Aquí todavía
Pedro no está siguiendo al maestro, todavía no es un discípulo. Y Jesús ya lo había escogido, pero le iba a mostrar algo el maestro. Yo quiero que ustedes vean la actitud de Pedro cuando el Señor le dice que habían tratado de pescar toda la noche, pero no habían pescado nada. Y el Señor le dice a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Aunque Simón Pedro tenía la duda de que Jesús supiera lo que estaba haciendo, sin embargo, él tuvo la confianza en hacerle caso al maestro. Y aquí está la lucha de nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces se nos predica, se nos enseña, se nos dicen tantas cosas en la iglesia, en las predicaciones, en los estudios bíblicos? Y Dios nos habla a todos. De una forma u otra, el Señor está hablándonos constantemente. Vean la actitud de Pedro. Dice: Simón le dijo al maestro: toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. En otras palabras, nosotros somos los pescadores. Nosotros somos los que sabemos dónde está el pescado, a qué hora se pesca, qué clase de pescado vamos a pescar, etcétera, etcétera, etcétera. El maestro era un carpintero por oficio, pero no creo yo que tuviera el título que lo capacitara él para decirles a los pescadores cómo se pescaba. Y esto es muy frecuente en la iglesia, que muchas veces nosotros criticamos a los líderes porque no nos gusta una cosa o la otra, o sentimos que nosotros sabemos mejor que la otra persona. Sin embargo, Pedro le dijo: mas en tu palabra echaré la red. Pedro aún no era un discípulo, pero ya tenía las características para ser un discípulo, que aunque no estaba del todo de acuerdo con el maestro, dijo: voy a creer que este hombre tiene razón y solamente voy a obedecer. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué ocurre cuando nosotros le hacemos caso al maestro? Dice que pescaron gran cantidad de peces, de tal manera que la red se rompía. ¿Se recuerda qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando Jesús está en el negocio, entonces vamos a pescar. Entonces la red se está rompiendo. Ellos habían tratado de pescar anteriormente, pero parece que no habían logrado absolutamente nada. Había un cansancio y había una frustración en ellos, porque con todas sus fuerzas y todas sus habilidades trataron de pescar, sin embargo no habían logrado pescar absolutamente nada. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando Jesús está en el negocio, hermanos, sobreabunda la pesca y las personas están dispuestas a venir a trabajar. Entonces, todo esto nos tiene que ayudar a nosotros a ilustrarnos como discípulos. ¿Cómo debemos de reaccionar cuando el maestro nos dice que hagamos algo? Y vean ustedes, no solamente Pedro, sino que cuando ellos hicieron señas con la mano, los otros no se hicieron los desentendidos, los compañeros que estaban en la otra barca, sino que vinieron también, y dice que ambas barcas se llenaron de tal manera que se hundían. Fue tal la magnitud de la pesca que los peces no cabían en ambas barcas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué ocurre en este momento en la vida de Pedro, hermanos? Que él se dio cuenta que algo sobrenatural acababa de pescar. Este fue un milagro, por eso se llama la pesca milagrosa, porque no había peces. Un pescador con experiencia le va a decir que hay una hora del día donde los peces están durmiendo, donde no hay, posiblemente no es el lugar donde los peces normalmente se navegan. Cuando Pedro vio que habían sacado tanto pescado, él se dio cuenta que algo milagroso acababa de ocurrir y se dio cuenta que delante de él estaba este hombre llamado Jesús y acababa de ocurrir un milagro.
Entonces Pedro dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que estaba diciéndole Pedro, que él reconocía que no era digno de estar ahí, que no se sentía a la altura de estar con el maestro, porque le dijo: soy hombre pecador. Y es normal. Cada uno de nosotros, yo creo que en nuestras vidas hemos experimentado algo muy similar, donde sentimos que no somos dignos de estar sirviendo al maestro, porque nuestros pasados, nuestros pecados en veces nos hacen sentir culpables delante del Señor. Dice el 9: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La palabra del Señor reafirmaba a este pescador y a los que venían con él, donde le dice específicamente a Pedro: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Yo creo que el mensaje quedó muy claro, que mientras los discípulos si hicieran caso y el maestro estuviera con ellos, ahora podían pescar lo que fuera. Si fueron capaces de pescar 2 barcas llenas cuando el Señor no sabía nada de pesca, imagínense las posibilidades de todo lo que pudieran pescar ahora que el Señor los estaba llamando a ellos a ser pescadores de hombres. Y para cerrar dice: y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esa es la actitud, hermanos, que dejándolo todo le siguieron. ¿Se acuerdan el sacrificio que mencionábamos al principio de la clase? Ahora el Señor nos anima, hermanos, que aunque parece un sacrificio enorme, creo yo que no se compara con el sacrificio de Jesús, que dice la Biblia que Él prácticamente lo dejó todo. Siendo rico se hizo pobre, y siendo salud se hizo enfermedad por nosotros. Para ser un discípulo tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Dice: y dejándolo todo le siguieron. Y aquí voy a terminar, hermanos, por la razón que esto se batalla mucho en el sitio web de la iglesia, el poderlos descargar los mensajes cuando son muy largos. Entonces, solamente dejándoles a ustedes con esta palabra: y dejándolo todo, le siguieron. Un discípulo es aquel que siempre, escuchen, siempre está siguiendo al maestro. Nunca podemos dejar de seguir al maestro. Por eso es que yo he dicho toda la vida que la relación con Dios es la relación como de un matrimonio, en las buenas y en las malas, en todo tiempo. Ahora mismo, hermanos, quiero animarles porque de alguna manera estamos siendo probados, nuestra fe está siendo probada al no poder congregarnos, y cada quien en su casa. Hay un dolor en mi corazón, sufriendo, pensando que puedan resistir y que no se vayan a descarriar, que no se vayan a enfriar en la fe. Ojalá que esta palabra nos ayude, hermanos, que los discípulos le siguieron. Aquellos que son de verdad discípulos del Señor siempre lo están siguiendo. Desde este momento, Señor, que hemos hecho este pacto contigo, nunca te vamos a dejar, porque Él nunca nos ha dejado. Vamos a orar entonces. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos que escuchan estas lecciones. Espíritu Santo, ahí donde están, yo te pido que los toques, que los ayudes, Señor, que aumentes la fe de cada uno de nosotros para seguir caminando en medio de la prueba, en medio de la dificultad, que realmente seamos tus discípulos, y de la manera que nosotros aprendamos, enseñemos a otros a seguirte a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos a ti gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Ponemos en tus manos nuestra ciudad, nuestro país, el mundo entero, Señor, para que seas tú obrando en la vida de los no creyentes. Sigue capacitándonos a nosotros a alcanzar este mundo para Cristo. Oramos pidiendo todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.